Buenas noches. El día de hoy en la conferencia vamos a tratar tres temas muy importantes, los cuales son la evasión fiscal internacional, el segundo son los mecanismos proactivos para reducir la defraudación fiscal internacional y el tercero, estos dos ámbitos en Colombia. Para este panel invitamos a tres personas, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Financiera, que son Alejandro Huertas, Kevin Santiago Runge y Gustavo Ávila. Buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Colega, muchas gracias. Entonces, abriendo nuestro panel del día de hoy, vamos a hablar primero que todo de la evasión fiscal internacional. Entonces, para ponernos en contexto, ¿qué es la evasión fiscal? Primero que todo, no existe una definición clara de qué es un paraíso fiscal. Este es un fenómeno tan complejo que las instituciones que lo han estudiado, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no han llegado a ningún consenso acerca de lo que realmente son los paraísos fiscales. De hecho, existen diferentes formas de referirse a estos, como la jurisdicción o una forma más clave, los offshore, baja tributación, oasis fiscal, centros extraterritoriales, o otra forma más informal, como lo suelen llamar, unos refugios de impuestos. Una definición que nos comparte Alberto Garzón Espinosa en el documento titulado Paraísos fiscales en la globalización financiera nos indica que son territorios cuyas regulaciones fundamentalmente son laxas en materia fiscal y financiera, con el fin de atraer dinero procedente del exterior, que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor, es decir, los paraísos fiscales son para extranjeros. Entonces, otro tema que debemos hablar de esto son ¿por qué se crearon los paraísos fiscales? Para eso tenemos que traer un antecedente de lo que son. Entonces, ahora veamos por qué se generaron. Entonces, lo primero es la crisis estructural que atravesó el mundo en los años 70, en la cual se produjo un estancamiento de la producción, lo cual conllevó un aumento de la inflación, el incremento del desempleo y un desequilibrio internacional. Hay muchos factores que desencadenaron dicha crisis, como la desaparición del sistema monetario internacional, dando lugar a un escenario internacional sin normas. Esta crisis rompió el crecimiento que tenía la economía después de la Segunda Guerra Mundial. El principal deterioro de esta crisis fue la pérdida de las ganancias de las empresas, por lo cual se hacía necesario reestructurar la economía para que siguiera su funcionamiento correctamente, para lo cual se tomaron medidas de ajuste y el objetivo era recuperar esas ganancias perdidas, las cuales fueron legitimadas a partir de bases teóricas del neoliberalismo. Entonces, como conclusión, podemos hablar que podemos decir que el neoliberalismo, para contrarrestar la crisis, lo que buscaba era la acumulación de capitales individualmente y no buscar un beneficio hacia la sociedad, sino un beneficio propio, buscando que cada vez se generara una riqueza propia, más no una riqueza hacia los demás. Entonces, ahora otro tema que sí me gustaría discutir con ustedes es acerca de la evasión fiscal y la diferencia que se tiene con la elusión fiscal. Entonces, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, primero que todo, es una práctica legal en la cual empresas diversifican los territorios donde pagan impuestos buscando una disminución fiscal y con eso aumentando sus beneficios y maximizando sus utilidades. Y la evasión fiscal, de lo contrario, sí es una práctica ilegal, la cual consiste en no registrar sus ganancias, las cuales deben estar grabadas con algún tipo de impuesto. Con base a esto, ¿ustedes consideran que la ilusión fiscal es algo, un medio que los agentes utilizan ilegal o ilegal? Opino que la elusión fiscal es legal, o por lo menos no es ilegal, ya que usa mecanismos legales para pagar menos impuestos a falta de leyes en el propio país. La cuestión principal es no luchar contra estas empresas que recurren a este tipo de estrategias, sino establecer un sistema tributario justo y lo suficientemente claro para que no haya resquicios legales por los que ellos se puedan escapar. La responsabilidad, por tanto, es de los legisladores y no de los contribuyentes. Esto va de centralizarse
en cumplir las normas que decretan los principios, y mientras eso sea así, podemos hablar de ética o de imagen, pero no de malas prácticas que se puedan estar presentando. O sea, que tú crees que la ilusión fiscal es responsabilidad de la legislación y no del contribuyente. Perfecto. Yo sí difiero en que finalmente no es de la parte jurisdiccional o de los países, sino que ya radican más, es básicamente en la responsabilidad que tiene una empresa en gravar impuestos. Si una empresa sabe que tiene que pagar y gravar impuestos por X o Y operación, bien o servicio que está proveyendo, y que ya tiene un domicilio o una residencia fiscal declarada, porque yo voy a llegar a acudir a un paraíso fiscal para poder disminuir mis impuestos o poder hacer omisión, porque estos paraísos fiscales al final del día lo que hacen es que dada la legislación y la normativa que ellos tienen, hay una norma que les dicen la no divulgación de la información de las personas que están en esos paraísos fiscales, ni las empresas ni demás. Entonces yo digo que eso no pasa tampoco, y no hay que dejarle solo la carga a la legislación del país, sino también a la responsabilidad que uno tiene como compañía, como corporación. O sea, ¿tú crees que la ilusión va tanto responsabilidad como de los agentes económicos como del Estado, o solo de los agentes económicos? Finalmente lo que yo digo es que la carga tributaria y la responsabilidad está tanto por parte del Estado y por parte de las empresas. No difieren en lo que tú dices, que debemos de solo cargársela a las empresas y las corporaciones. Santiago, ¿cuál es tu opinión respecto al tema? Pues mi opinión es que los agentes económicos ven esto como una oportunidad de reducir su carga tributaria. Esto no es ilegal, pero puede ser considerado mal visto. Si bien los agentes económicos deberían tributar lo que les corresponde en su determinado país, ellos ven esto, como lo dije antes, es como una oportunidad. Bueno, Alejandro, como ya inicialmente nos habías comentado acerca de los paraísos fiscales y cómo los Kirchner utilizaron estos como un mecanismo para la evasión fiscal, cuéntanos más al detalle, cuéntanos cómo se produjo todo este fenómeno, qué implicaciones tuvo. Pues mira, algo más al detalle, como lo queremos comentar acá en el foro, es, pues como les decía, los Kirchner utilizaron las sociedades offshore para poder trasladar aproximadamente 37 millones de dólares que pertenecían al gobierno y fueron entregados a empresas de Mossack con el fin. ¿Quieres decir que Mossack Fonseca qué papel juega en todo esto? Pues mira, Mossack Fonseca, como lo sabemos, es una entidad que se encarga de ofrecer servicios de asesoría legal y demás temas. Incluso tienen un tema de fiduciaria como tal. Ellos operan bajo una figura de fiduciaria en Panamá, donde nos comentaban a nosotros que utilizan diferentes alternativas para hacer el ocultamiento de dineros, y pues en este caso lo mencionamos en el libro Panama Papers de Mossack fue recibir estos dineros, el dinero fue trasladado a una ciudad en Estados Unidos. Desde Estados Unidos operaba la firma consultora, y allí fue que se demostró a través de correos electrónicos y demás bases de datos que finalmente sí los Kirchner habían dado la información. ¿Qué ocurrió? Que el abogado y quien llevaba la demanda y todo a favor del pueblo recibieron un informe en el 2018 donde le dijeron pues que se desestimaba el caso contra los Kirchner porque pues aparentemente no había pruebas, que las pruebas presentadas por la contraparte no eran sólidas, no habían correos que le permitieran tener una solidez clara. Entonces pues la verdad fue un secreto a voces, y algo que nos pareció súper curioso y es como una anécdota más al detalle, y es: en su momento se unieron líos de faldas, como se dice coloquialmente y vulgarmente, porque ¿qué es lo que pasó? Que la persona que se encargaba de llevar los dineros era una persona de confianza de Cristina Kirchner,
y en un libro, o más exactamente en 4 cuadernos, se relataba la persona de dónde sacaba los dineros, a dónde los trasladaba, y esos traslados se hacían prácticamente en bultos de dinero. Entonces pues ahí lo digo a raíz de un lío de faldas, porque la esposa de la persona que se encargaba de llevar ese dinero finalmente fue por un despecho, los denunció y allí fue donde aparecieron los dichosos cuadernos. Nunca se comprobó, nunca hubo como estimación del caso, entonces pues digamos lo que te comentaba, fue un lío de faldas. O sea, ahorita lo que podemos decir entonces de los Kirchner es que por más que utilizaron todo este instrumento financiero para hacer la evasión de impuestos, no se ha podido comprobar nada, no se ha podido comprobar y no ha pasado nada con ellos. Sí, lo que te decía, finalmente el tribunal lo que hizo fue desestimar el caso y ya quedó como en el olvido. No podemos dejar de lado que también está involucrado actualmente el presidente Macri. Argentina también tuvo. Después vemos que en el tema de la política en Argentina, más al detalle, vemos cómo la política en sí utiliza este tipo de escenarios o este tipo de estrategias fiscales en diferentes países para poder hacer ocultamiento de dineros o en su efecto manejar la corrupción y robar a un país. Luego de sus intervenciones vamos a hablar sobre las características más comunes que tienen los paraísos fiscales. Me gustaría que cada uno de ustedes me ayudara. Yo les ayudo con la primera. Para mí los paraísos fiscales tienen una fiscalidad nula o reducida, por lo cual se hacen interesantes para sus inversionistas. Otra característica de estos paraísos fiscales es la laxa normatividad financiera, ya que desde el ámbito financiero en los paraísos fiscales es casi imposible hacer de todo sin revelar las verdaderas identidades. La lectura que nos brinda Schneider, en el cual nos habla sobre Shadow Economy, en esa lectura nos hace ilusión de por qué las personas prefieren evadir impuestos y realizar sus tributos en su país y buscar sus paraísos fiscales. ¿Tú por qué consideras que en Colombia muchos artistas famosos, futbolistas, prefieren ir y declarar su dinero y llevar su dinero a su paraíso fiscal en vez de declararlo acá en su propio país y decir voy a contribuir a esto y sentirse orgullosos de ese tributo? Pues mira, algo fundamental que podemos, como sería importante resaltar, es uno, la falta de legislación dura. Nuestra legislación es muy blanda. Ya cuando se da el caso en que, por ejemplo, este tipo de artistas o personas reconocidas se ven en escarnio público y dicen fulanito de tal debe evadir impuestos por tanta cantidad, pues como la legislación le dice, pues si uno paga, no le permite, no le lleva a decir comete un delito y se va para cárcel, no. Si tú, o sea, digamos como que, ay, sí, evidentemente lo que yo hice fue evadir dinero, pero pues pago ese dinero y a la final pues ya me libro del problema judicial en que me metí. Entonces digamos, pues uno es falta de regulación, de leyes duras, y el otro es si el ciudadano de a pie no se siente representado, pues ¿por qué va a contribuir una base tributaria? O sea, digamos, los proyectos finalmente de tributación lo que hacen tienen que ser destinados y muchas veces ese dinero se pierde y no son destinados para lo cual originalmente fueron recaudados. Después yo vendría a decir, si no me siento representado no voy a aportar a la base tributaria. Otro es, quiero incrementar mi utilidad marginal, y es si acá en Colombia de un peso tengo que pagar 40 y en un paraíso fiscal me ofrecen el pagar solo un 15 o un 20%, pues voy a incrementar mi utilidad marginal. Otro tema es que hay mucha facilidad para evadir controles fiscales y tributarios. Digamos, en operaciones bancarias lo podemos ver fácilmente. Si tú haces una consignación, dices que tienes que llenar un formato
por 10 millones de pesos, pero tú haces una consignación de 9.900.000 y a la final pues no estás diligenciando ese formato, y muchas veces ese dinero se reparte entre personas que al final del día es dinero que se puede utilizar para el lado de activos. Entonces, digamos, son muchos factores, múltiples interrogantes que a la final nos llevan a decir no se está aplicando o la política de recaudación tributaria puede ser buena, pero no es la eficaz, no es la eficiente que necesita el país. Sí, de hecho, considerando eso, yo sí considero que para la renta, que es la que más aporta al financiamiento, sí son muy duros con ellos, pero son la clase media que saben de que sí o sí toca tributar. Pero en cambio con las personas que tienen muchos recursos y con las empresas, la política que tenemos es muy laxa y hace que estos, como tú dices, busquen la manera de evadir, y ya evaden por diferentes motivos, buscando un beneficio, por maximizar sus utilidades, pero con ellos son más laxos porque de otra manera ellos dicen no tributo, pero yo les ofrezco este programa o algo ambiental y ya. Pero en cambio con los rentistas, a través de la renta, es que se recauda más del 80% de la financiación del país, y de esta forma sí aprietan a la clase media, que es la que más aporta. Sí, incluso pues como aterrizándolo en cifras, un gran asesor y economista reconocido, pues, Andrés Bernaza, nos da unas cifras interesantes, y es que pues la economía criminal en Colombia, estamos hablando de aproximadamente un 44% de economía criminal. Entonces, digamos, uno dice como, pucha, o sea, la implicación es extremadamente alta, y es una base tributaria con la cual se aliviaría la base fiscal, clase media, si se otorgan beneficios a las empresas, que sean beneficios que realmente requiera una empresa, más no, por ejemplo, vemos casos donde empresas muy grandes terminan solo pagando impuestos un 7% de su utilidad porque desarrolló labores sociales, porque tiene responsabilidad corporativa, social. Entonces, digamos, son múltiples aspectos que finalmente pueden beneficiar a algunos, pero la clase media es la que finalmente es la que se ve más afectada en este caso. Así es. Bueno, ya más adelante nuestros compañeros Gustavo y Santiago Ruge nos van a explicar más acerca de todo este tema. Y para cerrar este tema y este panel del día de hoy, quisiéramos que habláramos de un análisis de Colombia. Entonces, Santiago, ¿qué actividades actualmente realiza el gobierno colombiano para evitar la evasión fiscal? ¿Consideras que están siendo adecuadas? Pues no sé si son adecuadas, pero la que utiliza ahorita el gobierno, que viene desde el 2013 en la reforma tributaria, que fue especialmente cargada para este tema de evasión fiscal, es una que se llama la de transferencia de pagos. Esta se dio originalmente por la OCDE, que todos los miembros se unieron a esta evaluación que se hizo de una cuenta que era cuenta por vinculados, que funcionaba entre los grupos financieros. Lo que hacían ellos es que a través de préstamos o ventas entre ellos mismos inflaban o disminuían los precios para elevar las ganancias o para reflejar pérdidas. Entonces lo que hizo la OCDE fue como dar unos ciertos parámetros en donde, dependiendo de la evaluación de esos activos que se vendían o se hacían algún traspaso, pues afirmaba el efectivo valor de mercado que tenían estos activos. Bueno, Alejo, históricamente Colombia, ¿qué ha venido haciendo para evitar esta evasión? Pues mira, te puedo mencionar un plan que realizó el gobierno a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para el año 2003 al 2006, donde creó un plan estratégico de cumplimiento de objetivo para el crecimiento económico sostenible. Finalmente, eso lo que dentro de uno de sus pilares era ser un Estado comunitario, y pues el objetivo del mismo era mejorar la eficiencia fiscal de la DIAN, fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Esto, dentro del primer objetivo, lo podemos decir que era reducir los niveles de evasión tributaria, algo que es un tema muy sonado y que estamos viendo mucho en este panel.
la elusión, que ya la validamos, y el tema del contrabando, que el contrabando se va más como por shadow economy, que finalmente los porcentajes son grandes, son muy altos en Colombia. Hay una particular referencia en el desarrollo de las políticas concentradas para este fin, y es lograr que los establecimientos de una red inteligente de cruces de información. Entonces esto le permite, o paralelamente le permitió generar confianza al Estado y más que todo a los contribuyentes y al colombiano de a pie, de decir qué tipo de labor estaba desarrollando la DIAN. Entonces pues finalmente se desarrolló en marco de un proyecto donde tuvo tres etapas. La primera etapa fue llamada Plan de Desarrollo Institucional, la segunda fue Plan de Producción y la tercera es Plan de Supervisión y Control. Entonces diríamos que, pues, pese a que en este momento la tributación en Colombia y la base no es la que queremos, no podemos dejar de un lado y decir que el Estado colombiano no ha sido o no ha puesto de su parte para poder mejorar los indicadores y la base tributaria. Listo, entonces con esto vamos a cierre nuestro panel. Muchísimas gracias por haber participado y aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias.